Cuando pensamos en el Imperio Romano, es inevitable imaginar escenas icónicas, el imponente Coliseo, las glorias militares de las legiones, una ciudad de mármol donde todo brilla bajo el esplendor de la civilización. Pero espera, ¿de verdad todo el imperio era así de grandioso? Detrás de esa imagen de postal había una Roma mucho más diversa, llena de contrastes y a veces hasta un poco caótica. Así que prepárate para un sorprendente viaje donde exploraremos de cerca aspectos y curiosidades de una Roma muy diferente a la que te han enseñado los libros de historia. ¿Estás listo? ¿Sabías que el Imperio Romano abarcaba territorios tan distintos como las frías colinas de Britania, territorios del norte de África o zonas alpinas de difícil acceso? ¿O que los habitantes de sus provincias no siempre hablaban latín ni vestían con togas? En este vídeo vamos a explorar algunos aspectos desconocidos que rara vez te cuentan sobre el Imperio Romano, porque ya te adelanto que Roma era mucho más que su capital. La verdadera esencia de Roma no se encontraba únicamente en sus espléndidos edificios de mármol ni en la fuerza de sus ejércitos. El auténtico motor de su éxito fue la asombrosa diversidad que logró integrar bajo su dominio y la manera en que cada territorio supo adaptarse a las estructuras del imperio. El objetivo era claro, que todas las provincias romanas reflejasen en mayor o menor medida la grandeza de la capital. Para lograrlo se establecía una arquitectura y una planificación urbana claras, aunque cada región las interpretaba según sus propios recursos, tradiciones o características locales. Si Roma tenía un lado glamuroso, definitivamente era Egipto. Alejandría era un lugar donde todo el mundo quería estar. Imagínate, una ciudad fundada por el mítico Alejandro Magno, con la biblioteca más famosa del mundo, y el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El trazado de la ciudad seguía patrones helenísticos con grandes avenidas, columnas monumentales y barrios diferenciados según la comunidad. Aquí convivían griegos, egipcios, judíos y gente del cercano oriente, todos aportando su propia esencia a este crisol cultural. En el ámbito social destacaba la fiesta del Inundato, que celebraba la crecida del Nilo como si fuera la llegada de las vacaciones de verano. La razón garantizaba buenas cosechas y de paso era una excusa para divertirse un poco. Por otro lado, la arquitectura en Egipto era una curiosa mezcla entre lo romano y lo egipcio. Grandes templos dedicados a Isis o a Osiris se alzaban al lado de edificios más típicamente romanos, como basílicas, termas y anfiteatros, pero siempre usando materiales locales, como piedra caliza y arenisca. Las columnas, por ejemplo, adoptaban formas egipcias como el capitel con forma de papiro, y las fachadas solían incorporar relieves jeroglíficos junto a inscripciones en latín o en griego. Un ejemplo fascinante es el templo de Com Ombo, donde se pueden observar relieves romanos conviviendo con tradicionales representaciones de dioses egipcios. Esto otorgaba a los territorios romanos en Egipto un aspecto único y exótico, que distaban mucho de los territorios del otro lado del Mediterráneo. Sin embargo, todo era muy distinto al norte del imperio, en Britania. Aquí las ciudades como Londinium, hoy Londres, y Eboracum, hoy la ciudad de York, eran una mezcla muy llamativa entre la cultura romana y la celta. Sí, tenían baños públicos, foros y murallas fortificadas, pero la mayoría de la gente vivía en villas rurales, construidas con piedra o madera, y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, mostrando poco interés por el modelo de vida de los romanos. En cuanto a la vida social, en estas regiones fronterizas era, digamos que difícil. La convivencia de colonos y soldados romanos con las culturas autóctonas solía ser complicada y muy a menudo terminaba en conflictos. El muro de Adriano es un gran ejemplo de esto. Servía tanto como una frontera como un símbolo de esta tensión constante y separación entre dos culturas que eran muy distintas una de otra. ¿Y la arquitectura? Pues, como te podrás imaginar, muy pragmática. Madera, piedra local y tejados de paja para no congelarse en invierno. También existían núcleos de población basados en campamentos militares como Vindolanda, donde los arqueólogos encontraron tablillas que muestran cómo soldados romanos intentaban integrarse con las comunidades locales sin morir en el intento. Estos campamentos evolucionaron en algunos casos hacia ciudades fortificadas con murallas, almacenes y edificios administrativos, todo construido siguiendo las prácticas romanas.
pero adaptado a un clima mucho más hostil. Otro caso muy curioso y que dista de cómo era la arquitectura romana tradicional eran las regiones alpinas. Aquí las ciudades eran pequeñas pero estratégicas porque controlaban rutas comerciales cruciales como el paso de Brennero y el Gran San Bernardo. ¿Y qué pasaba por aquí? De todo: alimentos, materias primas, minerales. Debido a ser entornos muy duros, la población se limitaba a unos pocos locales, guarniciones militares que custodiaban la ciudad y comerciantes que se desplazaban a distintas zonas del imperio. Estas comunidades vivían en condiciones más modestas, pero eran clave para la logística imperial. La arquitectura en estas zonas era muy funcional. Las principales construcciones eran puentes de piedra, caminos pavimentados, como la vía Claudio Augusta, y villas, construidas con terrazas para adaptarse al terreno montañoso y evitar deslizamientos. Los asentamientos aquí incluían almacenes, torres de vigilancia y posadas para los viajeros. En ocasiones los edificios eran reforzados contra aludes y nevadas, lo que generó soluciones constructivas únicas que mezclaban ingeniería romana con técnicas locales alpinas, creando un tipo de ciudades muy distintas de las que se podía encontrar en cualquier otro territorio del imperio. Hablemos ahora sobre un pequeño detalle del Imperio Romano que tal vez nunca te hayas planteado. Este coloso imperio no solo era un maestro conquistador, también era un campeón en los idiomas. Aunque el latín era la lengua oficial del gobierno, la administración y el ejército, el imperio era un verdadero buffet lingüístico, reflejo de la diversidad cultural que albergaba. Y es que hasta la propia lengua oficial de Roma contaba con dos versiones, algo así como la versión estándar y la de pago. Una de ellas era el latín clásico, usado en la literatura y por los eruditos, y luego estaba el latín vulgar, que era el idioma del día a día, el de los soldados, comerciantes y campesinos. Este último, con el tiempo, evolucionó hasta convertirse en las lenguas romance que hablamos hoy, como el español, el francés y el italiano. Por otro lado, en la parte oriental del imperio, el griego era la lengua dominante. Este idioma, llegado del periodo helenístico, era el rey de la educación, el comercio y la filosofía. Ciudades como Alejandría, Antioquía y Éfeso lo usaban a diario, e incluso emperadores romanos, como Marco Aurelio, no solo lo hablaban, sino que lo usaban para escribir reflexiones filosóficas. Vamos, que el griego era el idioma guay de la época. Y ojo, influyó mucho en el latín. Palabras filosóficas, médicas y científicas fueron importadas del mismo. En Egipto, las cosas también eran interesantes. El copto, una evolución del egipcio antiguo, era el idioma del día a día, especialmente en contextos religiosos y rurales. Mientras tanto, en las ciudades y en los despachos administrativos, el griego seguía llevando la batuta. Por su parte, en el norte de África aún se hablaba púnico, un vestigio de la antigua Cartago, junto con dialectos bereberes que sobrevivían en las zonas más rurales y montañosas. En las provincias del norte, como Galia y Britania, las lenguas celtas resistían como campeones locales. Aunque el latín se imponía en los contextos oficiales, los celtas seguían hablando sus lenguas en casa y entre amigos. Estas lenguas incluso dejaron su huella en el latín vulgar, con palabras relacionadas con la guerra y las herramientas. Lo mejor de todo es que esta gran variedad de idiomas en el imperio no era un problema, sino un recurso. Los romanos eran bastante pragmáticos y promovían el aprendizaje de lenguas locales para que todo funcionara mejor, ya fuera en la administración o en el comercio. En Britania y Siria, por ejemplo, se han encontrado inscripciones donde el latín convive felizmente con lenguas locales. En Vindolanda, una fortaleza en Britania, se hallaron tablillas de madera con escritos en latín vulgar mezclados con términos celtas y expresiones coloquiales de los soldados romanos. El Imperio Romano no solo era multilingüe, también era una fiesta multicultural. En lugar de imponer una única identidad, los romanos eran bastante flexibles y permitían que las provincias mantuvieran muchas de sus costumbres mientras integraban elementos romanos en ellas. Esta actitud no solo facilitó la administración, sino que también enriquecía a Roma, que absorbía tradiciones de todos lados. En la Galia, las antiguas tradiciones celtas no desaparecieron del todo. Aunque los druidas tuvieron que colgar las togas, los galos adaptaron sus rituales religiosos al marco romano. Deidades, como Taranis, dios del trueno, se asociaron con Júpiter, y Epona, diosa de los caballos, se volvió tan popular que fue adoptada en todo el imperio. En Oriente la diversidad era igual de impresionante.
Religiones como el zoroastrismo en Persia o el judaísmo en Judea coexistían con el politeísmo grecorromano sin ningún problema. Incluso el cristianismo, que empezó como una secta marginal y perseguida en Judea, floreció hasta tal punto que acabó por transformarse en la religión oficial del imperio bajo el mando de Constantino, en el siglo IV. Las festividades también eran un mix cultural. En Egipto, los festivales del Nilo y el culto a Isis se fueron fusionando con celebraciones romanas. En la Galia, las festividades locales, muchas relacionadas con la agricultura, coexistían con fiestas romanas como las Saturnales, y en Britania, las costumbres sobre la cosecha y el solsticio de invierno fueron adaptadas dentro del calendario romano. Como hemos visto tras haber explorado la amplia multiculturalidad del Imperio Romano, propia de cualquier escena de Star Wars, es evidente que este no era un lugar uniforme ni aburrido. Más bien, se trataba de un mosaico de culturas, paisajes y lenguas que convivían bajo un mismo nombre. Esta diversidad, a menudo olvidada, es lo que hizo de Roma un imperio tan duradero. Gracias a su increíble capacidad de absorber distintos elementos culturales y hacerlos suyos, logró crear un sentimiento de pertenencia al imperio en todo tipo de culturas, asegurándose el control en mayor o menor medida de los pueblos sometidos bajo su dominio. Llegados a este punto, solo me queda decir que si te ha gustado este viaje a través de la cara menos conocida del Imperio Romano, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido sobre historia. ¿Conoces otros aspectos desconocidos de este mítico imperio? Déjalo en los comentarios. Quién sabe, igual me inspiras para futuros vídeos y de paso aprendo algo nuevo. Y si te ha gustado este vídeo, no te puedes perder el próximo, donde hablaremos sobre un tema tan interesante como perturbador, el origen de los exorcismos, mucho más allá de lo que las series, las películas y la cultura popular nos ha enseñado sobre estos extraños fenómenos. Hasta entonces, un abrazo y nos vemos muy pronto.